Esto sucedió hace aproximadamente una semana. Mi andrólogo habitual estaba de vacaciones, así que me derivaron a otro médico para mi chequeo. Recuerdo que al principio me sentí un poco molesto. Sentirse cómodo con un médico nuevo puede ser complicado, especialmente cuando ya está acostumbrado a alguien que conoce su historial. Pero hombre, si tan solo hubiera sabido lo que estaba a punto de pasar. Es curioso cómo funcionan estas cosas. A veces, un cambio de rutina como este te deja perplejo de la mejor manera posible. Entonces entré al consultorio del nuevo médico y me quedé helado. Honestamente, había pensado en cancelar la cita y posponerla hasta que regresara mi chico habitual. Pero aquí estaba yo, parado en la puerta, mirando como un idiota, porque justo frente a mí estaba este tipo ridículamente guapo, tal vez de 35 años, vestido con una bata de laboratorio y luciendo demasiado atractivo para alguien que trabaja en el sector de la salud. Toda la escena parecía surrealista. Este chico no solo era atractivo. Era el tipo de guapo que me hacía sentir fuera de mi alcance. Me refiero a rasgos fuertes, una línea de la mandíbula que probablemente podría cortar vidrio, un poco de barba incipiente y esa mirada en sus ojos que era mitad enfocada, mitad misterio. No me había notado todavía, ya que estaba leyendo algo en su monitor. Su ceño se frunció como si estuviera sumido en sus pensamientos. Ya estaba pensando que tenía que recomponerme porque estaba allí para un chequeo, para no distraerme, pero era como si mi cerebro no se estuviera poniendo al día. Lo único en lo que podía pensar era en el hecho de que el botón superior de su bata de laboratorio estaba desabrochado, mostrando solo una mínima parte de su clavícula. Era como si hubiera salido directamente de algún tipo de historia, y de repente, yo fuera parte de ella. Y toda la habitación tenía este tipo de vibra que no esperaba. Por lo general, los consultorios médicos están llenos de desinfectantes y luces fluorescentes, pero su consultorio era diferente. Había un leve olor a colonia o loción para después del afeitado, algo discreto pero limpio, tal vez con un toque cítrico. La iluminación también era más suave, con una sensación cálida, casi acogedora. Se sintió acogedor, lo cual es poco común en un entorno médico. Me encontré tratando de mirar a mi alrededor y observar el resto de la habitación, solo para no seguir mirándolo. Pero todo me devolvió la atención. Después de unos segundos, levantó la vista de su monitor y me vio allí de pie, claramente no preparado para lo que estaba tratando de mantener en secreto. Esbozó una pequeña y educada sonrisa, pero pude ver que me estaba evaluando de esa manera profesional que hacen los médicos. No había nada fuera de lo común en la forma en que dijo, pasa, pero ya podía sentir que mis nervios comenzaban a dispararse. Me recordé a mí mismo que solo estaba aquí para una visita de rutina. Pero no estaba funcionando. Esto parecía todo menos rutinario. Cuando entré y me senté, él se presentó y comenzó a hacer las preguntas habituales sobre mi salud y mi historial médico. Seguí tratando de concentrarme en responderle normalmente, pero era como si cada pequeño detalle destacara para mí. La forma en que escuchó, concentrado, atento, asintiendo ocasionalmente mientras escribía mis respuestas en la computadora. Levantó la vista de vez en cuando. Sus ojos se encontraron con los míos el tiempo suficiente para que me diera cuenta de que todavía lo estaba mirando como si una especie de imán me mantuviera encerrado. Esperaba que no se diera cuenta, pero luego, cuando apartó la mirada, pude recuperar el aliento y pensar con un poco más de claridad. Intenté tranquilizarme mirando alrededor de su oficina. Detrás de él había una estantería llena de libros de medicina, algunas carpetas y un certificado enmarcado colgado en la pared. Probablemente su título. Intenté concentrarme en eso, intenté recordarme a mí mismo que estaba aquí para una cita profesional con un médico que probablemente atendía a 100 pacientes por semana. Todo esto estaba en mi cabeza. Simplemente estaba pensando demasiado en las cosas. Pero ese pensamiento no duró mucho. Concluyó sus preguntas y dijo, «Está bien, comencemos con el examen». Esas palabras me impactaron de manera diferente, sabiendo que tendría que seguir su ejemplo y pasar el examen sin dejar que nada de esto se mostrara. Caminamos hacia el área de examen en la misma oficina y pude sentir que mi ritmo cardíaco aumentaba un poco. Me decía a mí mismo que esta era como cualquier otra cita. Llevo años entrando y saliendo de controles como este. Por lo general,
Prácticamente podía ir en piloto automático y era una rutina, pero aquí todo se sentía intensificado, como si estuviera muy consciente de cada pequeño detalle. La forma en que sus dedos ajustaron sus guantes con facilidad practicada, como se arremangó un poco más y su voz profunda y tranquila mientras me guiaba por los pasos. Comenzó con lo básico, revisando mi garganta y cuello. Sus manos enguantadas acariciaron suavemente mi cuello mientras palpaba mis ganglios linfáticos. Y pude sentir el calor de su toque a través de los guantes. Sus dedos firmes pero suaves. Todo el momento tenía ese peso, como si el tiempo se hubiera ralentizado y no pudiera recordar la última vez que había sentido ese tipo de tensión durante una cita. Hice lo mejor que pude para mantener las cosas tranquilas, no dejar que nada de esto aflorara. Pero ya estaba en este punto en el que mi mente estaba acelerada, tratando de mantener todo en orden. Y allí estaba él, completamente sereno, todo negocios. Se sentía como si estuviera completamente ajeno a mi reacción o tal vez simplemente tenía el tipo de autocontrol que le permitía mantener la concentración sin importar nada. De cualquier manera, estaba tan sereno que eso solo me hizo más consciente de mi propia reacción. El examen estaba a punto de volverse más intenso y sabía que tenía que aguantar. Me guió hasta la mesa de exploración con un profesionalismo tranquilo que probablemente debería haberme ayudado a relajarme, pero de alguna manera solo hizo que mi pulso se acelerara más. Me recordé de nuevo que había hecho esta rutina antes, pero había algo casi eléctrico en la forma en que se movía. Todo lo que hacía parecía muy preciso, desde cómo se arremangaba hasta cómo se ajustaba los guantes, sus movimientos deliberados y firmes, como si tuviera control total sobre la situación, y por extensión, sobre mí. Una vez que estuve sobre la mesa, comenzó con algunas comprobaciones básicas. Primero examinó mi garganta y sus manos estaban seguras pero cuidadosas. Sus dedos presionaron suave pero firmemente mientras revisaba mis ganglios linfáticos, palpando los lados de mi cuello con una presión que era suficiente para ser exhaustiva, pero aún así suave. Podía sentir el látex de sus guantes rozando mi piel y parecía que todo en él se amplificaba en ese momento. El calor de sus manos, el suave aroma de su colonia mezclado con el antiséptico de la habitación y su respiración constante, perfectamente tranquila y mesurada. Estaba tratando de no pensar demasiado en las cosas, pero mi mente tenía otros planes. Cada detalle se me quedó grabado y podía sentir que me ponía tenso y que el corazón me latía demasiado fuerte en el pecho. Se movió desde mi garganta hasta mis hombros, revisando mi clavícula y bajando, con las manos firmes y seguras. Su concentración era tan completa que me di cuenta de que se estaba tomando su tiempo, tal vez porque sintió mis nervios. El silencio en la habitación era denso y no pude evitar notar lo cerca que estaba, el suave sonido de su respiración mezclándose con la mía. Mantuve mis ojos en un lugar en la pared para tratar de mantener la calma, pero de vez en cuando lo miraba, solo por una fracción de segundo. Luego me dijo que era hora de la parte más exhaustiva del examen. Me indicó que me quitara la camisa, su tono profesional, como si me estuviera guiando en cualquier otra parte del proceso. Asentí e hice lo que me pidió, tratando de mantener mi concentración en la rutina de todo. Se dio la vuelta para ajustar algunos instrumentos, dándome un segundo para recuperarme. Pero aunque él no estaba mirando, todavía podía sentir este tipo de intensidad flotando en el aire, algo que no estaba allí antes. Era como si pudiera sentir que estaba nervioso. Aunque no dijo una palabra, cuando se giró me pidió que me relajara lo más posible, tranquilizándome con un tono tranquilo y firme. Comenzó con unas suaves palpaciones alrededor de mi abdomen, sus manos presionando de una manera firme pero no incómoda. Su mirada estaba enfocada, pero de vez en cuando, me miraba para comprobar si estaba bien. Esos ojos oscuros e intensos se encontraban con los míos de una manera que hacía imposible apartar la mirada. Su atención era absoluta y había algo en ese nivel de concentración que era a la vez tranquilizador y un poco abrumador. Honestamente, se sintió surrealista. Aquí estaba yo en un examen médico de rutina, y sin embargo, no podía evitar la sensación de que estaba sucediendo algo diferente, algo más allá del proceso clínico habitual. Sus manos se movían con tanta precisión, recorriendo mis costados y comprobando si había alguna sensibilidad, y cada toque apestaba, para durar solo una fracción más de lo necesario. Sabía que estaba leyendo las cosas,
probablemente dejando llevar mi imaginación. Pero cuanto más trabajaba, más sentía que tal vez no estaba completamente sola en este sentimiento. En un momento, me pidió que respirara profundamente, su voz era tranquila y uniforme. Y mientras exhalaba, podía sentir su mano descansando justo debajo de mi pecho, estabilizándome. Fue un pequeño gesto, algo que probablemente hacía cientos de veces al día, pero en ese momento lo sintió increíblemente personal. Su toque era seguro, como si supiera exactamente cómo hacerme sentir cómoda. Y por un segundo me olvidé de todo lo demás. Los nervios, la incomodidad, incluso el hecho de que esto fuera solo un chequeo estándar. Luego llegó el momento que temía, la parte del examen que ningún chico espera con ansias. Probablemente se dio cuenta de que estaba tenso, pero no me apresuró. Él asintió rápidamente, con expresión tranquilizadora, como para hacerme saber que todo estaba bien, que esto era solo otra parte del proceso. Se puso un guante limpio, el chasquido del látex rompió el silencio y se colocó detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza, pero hice lo mejor que pude para mantener la calma, respirando lenta y profundamente unas cuantas veces. Cuando su mano hizo contacto, fue como si todos los nervios de mi cuerpo se iluminaran al mismo tiempo. Se movió con cuidado, su agarre firme pero no demasiado fuerte, y pude sentir que me tensaba, tratando de mantener mis reacciones bajo control. Fue totalmente profesional, mantuvo un ritmo constante y me di cuenta de que estaba concentrado en ser lo más minucioso posible. Pero había algo en su tacto que me hacía sentir diferente, algo que no podía expresar con palabras. Era como si estuviera equilibrando esa línea entre el profesionalismo y algo más, algo tácito. Mientras continuaba, pude sentirme cada vez más consciente de cada pequeño movimiento, de cada cambio de presión. Su mano era fuerte, firme y podía sentir esa silenciosa intensidad en su forma de trabajar, como si estuviera completamente absorto en lo que estaba haciendo. La habitación estaba en silencio excepto por el sonido de nuestra respiración, y no podía evitar la sensación de que en este momento había algo más que un simple examen de rutina. Cuando finalmente terminó, hubo una breve y prolongada pausa, como si ninguno de los dos quisiera romper el silencio. Levantó la vista, su mirada se encontró con la mía y por una fracción de segundo sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Había algo en sus ojos, algo que no podía identificar, y sentí una oleada de conexión, como si estuviéramos compartiendo algo más allá de las palabras. Fue uno de esos raros momentos en los que todo parecía perfectamente sincronizado, en el que te das cuenta de que tal vez, solo tal vez, la otra persona esté sintiendo lo mismo. Después de un momento, se aclaró la garganta y dio un paso atrás, quitándose los guantes con practicada facilidad. Me entregó una hoja de papel con sus notas y recomendaciones, su expresión tranquila, pero con esa sonrisa apenas visible que parecía casi un secreto. Cuando tomé el papel, nuestros dedos se rozaron por un segundo, solo un toque rápido y fugaz, pero fue suficiente para enviarme una sacudida. No dudes en comunicarte con nosotros si tienes alguna pregunta, dijo, con un tono profesional, pero con una suavidad que parecía dirigida solo a mí. Asentí, tratando de mantener mi voz firme mientras le agradecía y recogía mis cosas. Pero cuando me di vuelta para irme, me entregó una tarjeta con su información de contacto personal y no pude evitar notar la forma en que sus ojos se detuvieron en los míos por un poco más de lo necesario. Había llegado el momento, uno que definitivamente es memorable para cualquier hombre. Casi me estaba preparando, tratando de mantener la calma mientras él se preparaba para esta parte del examen. Todavía estaba tranquilo y profesional, pero algo en la forma en que se puso un guante nuevo parecía cargado. Quizás porque ambos sabíamos que esta era una parte intensa del proceso. Él asintió hacia mí, un gesto casi imperceptible para tranquilizarme, y luego puso una mano firme sobre mi hombro. Solo relájate, dijo, en voz baja y firme, y pude sentir cada nervio dispararse en respuesta cuando comenzó. Intenté concentrarme en cualquier otra cosa, en contar los azulejos del techo, en concentrarme en mi respiración, pero el palurdo parecía estrecharse con cada detalle centrado en él. Se movía con un cuidado tan deliberado, sus manos firmes y seguras mientras trabajaba,
y era casi como si hubiera alcanzado este nuevo nivel de atención, cada uno de sus movimientos cuidadosos, precisos, casi calculados. Se sentía como si estuviera completamente concentrado, asegurándose de que yo estuviera lo más cómoda posible. Aunque ambos sabíamos que esto no era nada normal. No pude evitar reaccionar. Un sonido silencioso y no planeado se me escapó. Cuando empezó, inmediatamente sentí una oleada de vergüenza. Pero cuando miré por encima del hombro, vi que me lanzaba una mirada rápida y tranquilizadora. Su expresión era tranquila, pero había un destello de algo más, como si estuviera tratando de mantenerse igual de sereno. Mis propias reacciones me estaban traicionando y podía sentirme tenso, consciente de cada movimiento, cada cambio de presión mientras él continuaba. Apreté las manos, tratando de mantener el control, pero podía sentir la tensión aumentando. En ese momento, levantó la vista y sus ojos se fijaron en los míos. Fue breve, una fracción de segundo. Pero en ese instante, hubo una chispa innegable, algo tácito pero muy claro entre nosotros. Sabía que él también lo vio. Hizo una pausa, su mano firme mientras sostenía mi mirada, y pude ver este destello de reconocimiento. Hubo una pausa en la que sentimos que ninguno de los dos se atrevía a respirar, como si ambos estuviéramos atrapados en esta conexión intensa e inesperada que no podíamos ignorar. No apartó la mirada de inmediato, en ese momento, sintió como si toda la habitación se hubiera reducido a solo nosotros dos. Después de un momento, se aclaró la garganta y su expresión volvió a ser neutral, pero supe que él también lo sentía. Regresó al examen, moviendo las manos con el mismo cuidado firme y profesional. Pero podía sentir esta tensión hirviendo bajo la superficie. Era como si ambos fuéramos conscientes de la conexión, aunque ninguno de los dos estuviera dispuesto a reconocerlo en voz alta. Y cuando finalmente me dijo que me diera la vuelta, la forma en que me miró fue todo menos casual. Cuando me giré, me di cuenta de que él estaba tan desprevenido como yo. Hubo una fracción de segundo en la que su mirada se desvió y me sentí expuesta, vulnerable, pero también extrañamente eufórica. Sus ojos se encontraron con los míos y no apartó la mirada. Podía sentir mi pulso acelerado y podía ver la forma en que lo estaba procesando, como si estuviera tratando de encontrar su equilibrio. Había una intensidad silenciosa entre nosotros, un entendimiento mutuo que parecía ir más allá de las palabras. Después de una larga pausa, finalmente se aclaró la garganta, recuperando su compostura profesional mientras continuaba con el resto del examen. Pero su concentración seguía siendo nítida, casi demasiado intensa, como si estuviera tan afectado como yo. Él siguió los movimientos, pero me di cuenta de que estaba muy consciente de cada detalle, de cada pequeña reacción, y yo también lo estaba. Cuando terminó, dio un pequeño paso atrás, dándonos a ambos un momento para recuperarnos. Al principio no dijo nada, pero pude sentir el peso de su mirada, como si estuviera debatiendo en silencio su próximo movimiento. Después de un momento, finalmente habló, su voz más tranquila que antes. Creo que hemos terminado aquí, dijo, pero había un matiz en su tono, algo que hizo que las palabras parecieran cargadas de un significado tácito. Mientras recogía mis cosas, me entregó su tarjeta de presentación y sus dedos rozaron los míos por solo un segundo, más de lo necesario. Sentí una sacudida, una chispa eléctrica, y cuando levanté la vista, él me estaba mirando con la misma expresión intensa e ilegible. Hubo una pausa, un momento en el que sentimos como si ambos estuviéramos considerando qué decir, qué hacer. Quería preguntarle si él también lo sentía, si estaba tan atrapado en esto como yo. Pero antes de que pudiera encontrar las palabras, habló. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse, dijo, con voz tranquila pero con la mirada fija, como si estuviera tratando de transmitir algo más allá de las palabras. Y cuando me entregó la tarjeta, vi que había escrito su número personal en el reverso, un gesto tranquilo y flexible que parecía una invitación. Sabía que estaba superando mis límites con solo estar allí, pero algo en la forma en que se movía, tan concentrado y sereno, hacía que fuera casi imposible contenerme. Mientras continuaba con la palpación, cada toque se sentía amplificado. La presión constante de sus manos se sentía clínica y algo más al mismo tiempo. Mi corazón latía aceleradamente,
Mi mente estaba borrosa y sin siquiera darme cuenta, extendí la mano y envolví sus brazos con mis manos. Casi instintivamente, pude sentir la fuerza en sus hombros, la sólida estructura bajo la crujiente tela de su abrigo. Pensé que se alejaría, o tal vez me diría que mantuviera mis manos quietas, pero no se movió por un momento. La habitación se sentía suspendida, el zumbido de las luces fluorescentes del techo se desvanecía en el fondo mientras él se congelaba bajo mi toque. Su respiración se aceleró ligeramente y pude sentir el calor de su piel incluso a través de la tela. Casi lo dejo ir, dándome cuenta de lo adelantado que había estado, pero antes de que pudiera siquiera pensar en retroceder, él se inclinó ligeramente, su boca lo suficientemente cerca de mi oído como para que pudiera sentir el susurro de su respiración. «Aquí no», murmuró, en voz tan baja que casi no lo oí. Era firme, tranquilo, pero había un punto que me hizo estremecer. «Tú también me gustaste», continuó, sus palabras apenas un aliento contra mi piel. «Pero no aquí». Esas últimas palabras me impactaron con una mezcla de alivio y anticipación. Cada palabra se sentía como una promesa envuelta en moderación. Aflojé mi agarre, dejando que mis manos cayesen a mis costados, pero aún podía sentir la calidez de su presencia, el peso de esas palabras no dichas colgando entre nosotros. Nos reunimos esa noche, ambos probablemente un poco más nerviosos de lo que queríamos admitir. Me envió un mensaje de texto con la dirección de un pequeño bar de vinos escondido en una zona tranquila de la ciudad. Llegué un poco temprano, principalmente por los nervios, y no pude evitar mirar a mi alrededor cada pocos minutos, preguntándome si realmente apareció. Cuando finalmente entró, fue como si toda la habitación cambiara de enfoque. Había cambiado su bata blanca clínica por una camisa oscura con botones que le sentaba perfectamente, con las mangas arremangadas lo suficiente para mostrar sus antebrazos. No pude evitar sonreír cuando me vio, y él me devolvió una mirada suave, casi tímida, que no había visto en él antes. Intercambiamos las bromas habituales, nos pusimos al día con una pequeña charla y nos conocimos fuera de las esterilizadas paredes de la clínica. Pidió un vino tinto intenso y rico para los dos y pasamos la siguiente hora simplemente hablando. Siempre lo había imaginado como un tipo estoico y tranquilo, pero me sorprendió con un ingenio rápido y un encanto fácil que me desarmaba. Me habló de su pasión por la medicina, las largas horas de trabajo y cómo lograba equilibrar la intensidad de su trabajo con una vida fuera del hospital. Me sentí atraída por la forma en que describía las cosas, su voz suave y tranquila, y podía sentir mis nervios desvaneciéndose mientras compartíamos historias, deslizándonos hacia un ritmo fácil que parecía casi natural. Después de un rato, se acercó a la mesa y rozó sus dedos con los míos. Fue un toque tan simple, pero sentí la misma descarga eléctrica que cuando lo vi por primera vez en su oficina. Sus ojos se encontraron con los míos y hubo una comprensión tácita, esta tensión que se había ido acumulando desde la clínica. Pude ver el destello de algo más en su mirada, algo que insinuaba que él estaba sintiendo esto tan intensamente como yo. No dije una palabra. Él tampoco, pero ambos sabíamos que era hora de llevar esto a un lugar más privado. Terminamos en su casa, un apartamento moderno y elegante que estaba tan pulido y arreglado como él. El lugar estaba lleno de toques discretos, algunas impresiones enmarcadas en las paredes, estantes llenos de libros y algunos recuerdos de viaje que insinuaban una visión de él que aún no había visto. Me llevó a la sala de estar y pude sentir mi corazón latiendo con fuerza mientras nos acomodábamos en el sofá. La tranquila intimidad de su espacio hacía que todo pareciera mucho más real. Nos sirvió otra copa de vino, y mientras bebíamos en un cómodo silencio, se inclinó hacia mí y su mirada se centró por completo en mí. Sentí esa suave calidez en la forma en que me miraba, algo paciente y comprensivo que hizo que mis nervios se calmaran. Se acercó suavemente, quitando un mechón de cabello de mi cara, y no pude evitar sonreír ante la ternura en su toque. Era como si hubiera esperado tanto como yo por este momento. Y ahora que estábamos aquí, no tenía prisa. Cuando se inclinó para besarme, fue lento, deliberado. Su mano acunó la parte posterior de mi cabeza, acercándome mientras sus labios se encontraban con los míos con una suavidad que me dejó sin aliento. Podía sentir su pulso constante mientras se acercaba, su toque suave pero firme y como si estuviera saboreando cada segundo.
Nos quedamos así por un tiempo, simplemente perdiéndonos en la sensación del otro, el peso de su mano en mi espalda y el calor de su cuerpo contra el mío, creando esta tranquila intensidad que se sentía familiar y completamente nueva. Se apartó por un momento, con la mano todavía apoyada en mi hombro, y me miró con la misma expresión seria que había visto en su oficina. Pero ahora había una suavidad en ello, una vulnerabilidad que lo hacía parecer aún más real. Me di cuenta de que estaba buscando algo en mi expresión, asegurándose de que estuviera cómoda, que esto era lo que ambos queríamos. Y en ese instante supe que no había ningún otro lugar donde quisiera estar. Pasamos del sofá al dormitorio y sentí que mi corazón se aceleraba cuando cruzamos el umbral. La realidad del momento se posaba sobre nosotros como una cálida manta. Me guió hasta el borde de la cama, sus manos suaves pero seguras mientras me ayudaba a quitarme la camisa. Sus dedos rozaron mi piel de una manera que hizo que cada nervio cobrara vida. Había algo casi reverente en la forma en que se movía, como si estuviera descubriendo una parte de sí mismo tanto como me estaba descubriendo a mí. Mientras se acercaba, su camisa resbalándose de sus hombros, no pude evitar observar cada detalle de él. La forma en que sus músculos se tensaban y relajaban con cada movimiento, la tranquila confianza en su mirada. Sus manos encontraron el camino hacia las mías, acercándome mientras nos hundíamos el uno en el otro. La silenciosa calidez de la habitación nos envolvía mientras nos perdíamos en el momento. Fue lento, sin prisas, un baile que se sintió familiar y nuevo, con cada toque y cada mirada contribuyendo a la conexión silenciosa que compartíamos. Pasamos las siguientes horas simplemente estando juntos, hablando mientras compartíamos risas tranquilas y sonrisas suaves que parecían pequeños secretos. En un momento, le dije que nunca había conocido a alguien como él y él se rió, ese sonido suave y genuino que me hizo sentir como si lo conociera desde siempre. Y cuando me abrazó, sus brazos me rodearon mientras nos sumíamos en un cómodo silencio. Supe que lo que fuera que había comenzado en esa clínica era solo el comienzo. Después de esa primera noche juntos, sentí que todo había cambiado. Ambos sabíamos que era más que una conexión fugaz. Algo más profundo se estaba formando entre nosotros. Cada mensaje de texto intercambiado después de nuestra reunión inicial estaba cargado de anticipación y me encontré esperando con ansias cada mensaje, cada plan que hicimos. Caímos en un ritmo de reuniones secretas, momentos robados y cenas tranquilas donde nuestras risas resonaban suavemente contra las paredes de su departamento, creando una atmósfera acogedora que sentíamos como propia. La segunda vez que nos vimos fue en un pequeño restaurante italiano escondido en un rincón tranquilo de la ciudad. Era uno de esos lugares encantadores donde el ambiente era cálido. Las luces tenues y el olor a ajo y hierbas frescas llenaban el aire. Cuando llegué, pude verlo sentado en una mesa en la esquina, su cabello oscuro ligeramente despeinado y una sonrisa iluminando su rostro tan pronto como me vio. Había algo en la forma en que me miraba, su mirada llena de calidez que hizo que mi corazón diera un vuelco. Compartimos una botella de vino frente a un plato de pasta casera. La conversación fluyó sin esfuerzo entre nosotros mientras explorábamos la vida del otro más profundamente. Habló apasionadamente sobre su trabajo, compartiendo historias de casos difíciles y momentos de triunfo que me recordaron lo dedicado que era. Me encontré pendiente de cada una de sus palabras, cautivada por su pasión y la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de lo que amaba. A medida que avanzaba la noche, nos encontramos inclinados más cerca sobre la mesa, nuestras rodillas rozándose. Podía sentir esta atracción magnética atrayéndonos, la química palpable. Extendió la mano, sus dedos envolvieron suavemente los míos. En ese momento, todo lo que estaba fuera de nosotros se desvaneció. Podía sentir el calor de su piel contra la mía, la forma en que nuestras manos encajaban como si estuvieran hechas el uno para el otro, y eso me hizo estremecer. Cuando finalmente salimos del restaurante, las calles estaban llenas de energía y el aire fresco de la noche parecía eléctrico. Caminábamos uno al lado del otro, nuestros hombros se rozaban mientras hablábamos y reíamos, la tensión entre nosotros aumentaba a cada paso. Mientras caminábamos, casualmente deslizó su brazo alrededor de mi hombro, acercándome, y sentí que mi corazón se aceleraba. La calidez de su cuerpo contra el mío se sentía perfecta y era difícil creer lo natural que se sentía todo. Terminamos de regreso en su departamento,
ambos conscientes de que la noche estaba lejos de terminar. Tan pronto como entramos, se volvió hacia mí y sus ojos buscaron los míos por un momento antes de inclinarse y capturar mis labios con los suyos. Este beso fue diferente, más urgente, como si ambos estuviéramos reconociendo los sentimientos que se habían ido acumulando desde nuestro primer encuentro. Sus manos se enredaron en mi cabello y pude sentir la intensidad de su deseo en cada toque, cada movimiento. Encontramos el camino hacia el dormitorio nuevamente, y esta vez sentimos que ambos estábamos listos para explorar aún más profundamente. Podía sentir la tensión en el aire, una promesa tácita flotando entre nosotros mientras nos perdíamos a nosotros mismos y al otro. La tenue luz proyectaba suaves sombras en la habitación y todo parecía íntimo y seguro. Mientras me besaba, lo acerqué más, nuestros cuerpos se encajaban perfectamente. Podía sentir el calor que irradiaba de él, la forma en que sus músculos se tensaban bajo mi tacto mientras exploraba su espalda. Mis dedos trazaban las líneas de su forma. Había una emoción deliciosa al descubrir cada centímetro de él, y me di cuenta de que estaba igualmente ansioso por devolverle el favorito. Se tomó su tiempo para explorar mi cuerpo con una delicadeza que me provocó escalofríos. Cada beso fue cuidadoso, deliberado, como si estuviera memorizando cada detalle. Dejó suaves besos por mi cuello, sus labios rozando mi piel, y no pude evitar gemir suavemente ante la sensación. Mi corazón se aceleró mientras me perdía en el momento, el mundo exterior se desvanecía hasta que no quedaba nada más que nosotros dos enredados en los brazos del otro. Finalmente, se apartó, sus ojos buscaron los míos nuevamente y pude ver una mezcla de deseo y algo más profundo reflejado en su mirada. ¿Estás seguro de que quieres esto?, preguntó suavemente, en voz baja y llena de sinceridad. Asentí, sin aliento, mi corazón latía con fuerza mientras lo acercaba de nuevo. Más que nada, susurré, y eso pareció ser todo el consuelo que necesitaba. Nos fundimos el uno en el otro nuevamente, el calor entre nosotros aumentó a medida que continuamos explorando. Nuestros movimientos se volvieron más urgentes, los besos más intensos, mientras nos perdíamos en el momento. Podía sentir el calor de su cuerpo presionado contra el mío, la forma en que se movía con confianza y gracia, y eso solo alimentó mi deseo. A medida que avanzaba la noche, se convirtió en una mezcla de pasión y ternura, un equilibrio perfecto entre exploración e intimidad. Pasamos horas envueltos el uno en el otro, nuestras respiraciones se mezclaban en la tenue luz mientras descubríamos qué era lo que hacía que el otro se volviera loco. Cada suave susurro, cada suave caricia profundizaba la conexión que compartíamos y sentíamos como si ambos estuviéramos revelando partes de nosotros mismos que no le habíamos mostrado a nadie más. Después de esa noche, nos encontramos reuniéndonos con más frecuencia y cada encuentro nos acercaba más. Fue en esos momentos de tranquilidad, acostados juntos en la cama después de un largo día, que realmente comenzamos a conectarnos. Compartimos secretos, sueños e incluso miedos, abriéndonos de una manera que parecía increíblemente íntima. A menudo pasaba sus dedos por mi cabello mientras hablábamos, un gesto suave y tranquilizador que me hacía sentir segura y querida. Una noche en particular se destaca en mi memoria. Él me había invitado a cenar y cuando entré a su apartamento, el olor de algo delicioso flotaba en el aire. Había preparado una comida sencilla pero elegante, y mientras nos sentábamos juntos disfrutando de la comida y la conversación, había una calidez palpable entre nosotros. Después de cenar, terminamos acurrucados en el sofá, con su brazo alrededor de mis hombros mientras veíamos una película. Podía sentir el ritmo constante de los latidos de su corazón contra mi costado y era reconfortante. En un momento dado, detuvo la película y se volvió hacia mí, con expresión seria pero suave. «Me alegro mucho de que estés en mi vida», dijo con voz sincera, y pude sentir el peso de sus palabras hundiéndome. Le devolví la sonrisa, mi corazón se hinchó al reconocer lo que teníamos. «Yo también», respondí, y cuando nuestras miradas se encontraron, el aire se sintió cargado de emociones no expresadas. Me incliné, capturando sus labios con los míos en un suave beso que rápidamente se hizo más profundo. Esta vez fue una exploración suave, una mezcla de besos suaves y caricias tiernas mientras navegábamos lentamente por el espacio entre nosotros. Podía sentir el calor aumentando de nuevo,
pero había una sensación de intimidad que lo hacía sentir diferente. Era como si estuviéramos diciendo tantas cosas sin palabras, expresando todo lo que sentimos en ese momento. Finalmente, nos encontramos de regreso en su habitación, la atmósfera cargada de anticipación. Podía sentir la tensión aumentando a medida que nos movíamos juntos, nuestros cuerpos se encajaban perfectamente. Mientras nos hundíamos en la cama. Fue una danza de descubrimiento, explorando los cuerpos de cada uno con un sentido de reverencia que hacía que cada toque se sintiera eléctrico. A medida que nos acomodamos en nuestra intimidad, pude sentir una conexión cada vez más profunda. La forma en que me miró, la forma en que se movían sus manos. Todo parecía como si estuviéramos compartiendo algo sagrado, algo más allá del simple placer físico. Cada beso, cada caricia estaba llena de emoción y sentí una sensación de pertenencia que no había experimentado antes. Después, nos quedamos entrelazados, nuestros cuerpos todavía vibrando con las consecuencias de nuestra conexión. Me acercó, sus dedos trazaron suaves patrones a lo largo de mi espalda y hablamos en voz baja sobre nuestro día, nuestras vidas y nuestras esperanzas para el futuro. En esos momentos de tranquilidad, me di cuenta de lo mucho que él significaba para mí, de lo mucho que valoraba esta conexión que estábamos construyendo juntos. A medida que pasó el tiempo, continuamos explorando esta intimidad, cada encuentro nos acercaba y nos permitía crecer tanto individualmente como juntos. Sentí como si estuviéramos creando una historia hermosa, llena de calidez, risas y un vínculo cada vez más profundo que hizo que mi corazón se acelerara. Después de semanas de reuniones secretas y momentos robados, mi relación con el médico se convirtió en algo que apreciaba profundamente. Cada vez que salía de su apartamento, me sentía más ligera. Mi corazón se animaba por la calidez de las risas compartidas y los toques tiernos. El mundo exterior se desvaneció, dejando solo nuestro pequeño santuario lleno de conexión. Una noche, después de una semana especialmente larga, me invitó a cenar. El aroma de algo sabroso llenó el aire, envolviéndome como un cálido abrazo. Las velas parpadeaban sobre la mesa, proyectando un suave brillo que hacía que el lugar pareciera íntimo y acogedor. Su sonrisa, siempre cálida y cautivadora, me dio la bienvenida, sus ojos brillaban de emoción. La cena se desarrolló entre risas y saboreos, y mientras recordábamos encuentros anteriores y sueños compartidos, la atmósfera se volvió más espesa y cálida. Después de la comida, migramos al sofá, donde la energía se convirtió en algo eléctrico. Cuando nos acomodamos, nuestras rodillas se tocaron, acortando la distancia hasta que el calor irradió de nuestros cuerpos. Su suave toque envió escalofríos por mi columna, encendiendo el aire con un escalofrío de anticipación. Acercándose más, sus dedos rozaron mi muslo, un gesto simple que lo decía todo. Había un entendimiento tácito entre nosotros, una atracción magnética que nos unía. A medida que la tensión aumentaba, nuestros labios se encontraron, encendiendo una chispa que parecía como si el aire a nuestro alrededor brillara. El beso se hizo más profundo, lleno de urgencia y deseo, del tipo que solo surge de una conexión construida con el tiempo. Sus manos vagaron, explorando cada curva y contorno, tomándose su tiempo para saborear el momento. En ese capullo íntimo, me sentí vulnerable pero poderosa, mientras él me exploraba como un artista magistral pintando una obra maestra. La calidez de su cuerpo contra el mío intensificó la conexión, cada beso encendía una sensación de pasión y anhelo que era a la vez estimulante y reconfortante. Con cada toque, demostraba su admiración, sus manos deslizándose sobre mi piel, encendiendo cada terminación nerviosa. Me deleité con el placer, entregándome a las sensaciones, sintiendo la embriagadora oleada de afecto que nos envolvía a ambos. A medida que avanzaba la noche, encontramos el camino hacia el dormitorio, y la atmósfera volvió a cambiar a un espacio de anticipación e intimidad. La tenue luz proyectaba suaves sombras en la habitación, haciendo que el momento pareciera sagrado. Entendimos, sin necesidad de hablar, que esta noche sería especial. Flotando sobre mí, su peso me ofrecía una sensación de comodidad y seguridad. El aire se volvió pesado por la expectación. Cuando nos besamos de nuevo, sentimos como si el mundo exterior hubiera dejado de existir.
El beso estuvo lleno de urgencia y un deseo cada vez más profundo, del tipo que se había ido acumulando desde nuestro primer encuentro. Sus manos se movieron hacia el dobladillo de mi camisa, levantándola lentamente, exponiendo mi piel. Hubo un breve momento de quietud mientras contemplaba la vista, la admiración llenaba sus ojos. Cada toque encendía una oleada de confianza y sentí que mi corazón se hinchaba de orgullo. Sus dedos viajaron sobre mi torso, explorando con un toque parecido a una pluma que envió escalofríos por mi columna. Cada caricia era una conversación propia, expresando la intensidad de nuestra conexión sin necesidad de palabras. La calidez de su aliento contra mi piel se sumó a la atmósfera eléctrica, creando una sensación embriagadora. Cuando sus manos finalmente encontraron la cintura de mis pantalones, se movió con determinación, desabotonándolos lentamente. El suave roce de sus dedos contra mi piel envió oleadas de placer que me recorrieron. Hubo una emoción emocionante al quedar expuesto, y la intensidad de su mirada encendió algo muy profundo en su interior. Cuando me llevó a su boca, un grito ahogado escapó de mis labios, la sensación era abrumadora. Al principio se movió lentamente, saboreando cada centímetro, explorando con curiosidad y disfrute genuino. La forma en que apreciaba cada momento me hacía sentir apreciada a cambio, y el placer se intensificaba con cada segundo que pasaba. Su entusiasmo era embriagador. Me perdí en el acto, explorando con fervor, y él me instó a acercarme. Mientras saboreaba el momento, el placer se formó en oleadas, abrumadoras en su intensidad, y me entregué a las sensaciones, dejándome consumir por la experiencia. Después de lo que pareció una eternidad de felicidad, se apartó, con una expresión de satisfacción adornando sus rasgos. La calidez de nuestra conexión permaneció en el aire. Lleno de admiración y deseo, sentí una oleada de confianza, deseoso de corresponder el placer. Mientras cambiábamos de posición, me concentré en mostrarle cuánto apreciaba todo lo que había sucedido entre nosotros. La intimidad se profundizó a medida que explorábamos los cuerpos del otro, perdiéndonos en el ritmo de nuestros movimientos. Cada beso y cada caricia se convirtió en una expresión compartida de nuestro anhelo y conexión. El mundo exterior se desvaneció por completo mientras nos centrábamos únicamente el uno en el otro. La química entre nosotros era palpable. La velada se prolongó, llena de momentos de pura intimidad donde cada toque hablaba de nuestro vínculo cada vez mayor. Cuando nos abrazamos, sentimos como si fuéramos dos mitades de un todo, explorando las profundidades de nuestra conexión de una manera que parecía sagrada. Sagrado y hermoso. Los días se convirtieron en semanas y con cada encuentro nuestro vínculo se fortaleció. Continuamos explorándonos el uno al otro, física y emocionalmente, y la intimidad se hacía más rica con cada momento que pasaba. Me deleitaba con su admiración y la forma en que disfrutaba cada centímetro de mi cuerpo solo profundizó nuestra conexión. En los días siguientes, anticipé con impaciencia nuestra próxima reunión. Cada encuentro estuvo lleno de exploración y descubrimiento, un testimonio de nuestro vínculo cada vez mayor. Su aprecio por mi físico nunca disminuyó y continuó expresando su admiración de maneras que me hicieron sentir segura y deseada. En el capullo íntimo que habíamos creado juntos, me sentí libre de explorar mis propios deseos, revelando más de mí con cada encuentro. La química entre nosotros se intensificó, creando una atmósfera que era a la vez emocionante y reconfortante. Mientras continuamos compartiendo estos momentos, quedó claro que nuestra conexión estaba convirtiéndose en algo más profundo, arraigado en la confianza, la admiración y una innegable chispa de atracción. El viaje que emprendimos juntos estuvo lleno de descubrimiento e intimidad. Los recuerdos de cada encuentro quedaron grabados en mi mente. La alegría de estar juntos, la emoción de los secretos compartidos y la calidez de nuestro vínculo cada vez mayor transformaron nuestra conexión en algo verdaderamente especial, dejando una marca indeleble en nuestros corazones. La noticia llegó inesperadamente, como un rayo en un cielo despejado. A mi pareja, el hombre que había traído tanta alegría y pasión a mi vida, le habían ofrecido un trabajo en el otro lado del país. Recuerdo estar sentado en el sofá cuando entró, y la emoción irradiaba de él mientras contaba los detalles. Mi corazón se hundió. Esta fue una oportunidad fantástica para él.
una oportunidad que había trabajado duro para lograr. Pero también significó el fin de nuestro tiempo juntos. En los días siguientes, ambos intentamos mantener una sensación de normalidad, pero la realidad inminente de su partida se cernía sobre nosotros como una nube oscura. Llenamos nuestro tiempo con risas y charlas nocturnas, recordando los momentos que habían definido nuestra relación. La primera vez que nos besamos, los fines de semana que pasamos abrazados y la pasión que se había encendido entre nosotros desde el principio. A medida que se acercaba el día de su partida, sentí una sensación de urgencia, una necesidad de aprovechar plenamente cada último momento que pasamos juntos. La noche antes de su partida, decidimos crear nuestra propia despedida, una que quedaría grabada en mi memoria para siempre. Comenzamos con la cena, cocinando juntos en la pequeña cocina en la que habíamos compartido innumerables comidas. El aire se llenó de los aromas familiares de nuestros platos favoritos. Pero esta noche todo parecía diferente. Cada risa, cada mirada tenía un peso que no había notado antes. Después de terminar de comer, nos trasladamos a la sala de estar, donde nos acostamos en el sofá. La luz parpadeante del televisor arrojaba un cálido resplandor a nuestro alrededor. A medida que avanzaba la noche, pude sentir que la tensión aumentaba entre nosotros, una mezcla de deseo y melancolía. El conocimiento de que esta era nuestra última noche juntos flotaba pesadamente en el aire. Con cada minuto que pasaba, me volví plenamente consciente de lo mucho que lo extrañaría. Cuando se inclinó para besarme, lo sentí eléctrico, una oleada de emoción que me dejó sin aliento. Sus labios rozaron los míos, suaves al principio, pero rápidamente se volvieron más fervientes. Me derretí contra él, perdiéndome en la sensación, en el calor de nuestros cuerpos apretados. El beso hablaba mucho de amor, de anhelo y de la tristeza que le esperaba. Nos trasladamos al dormitorio, el espacio que había sido testigo de nuestros momentos más íntimos a la suave luz de la lámpara de noche. Observé su figura, la forma en que la luz bailaba sobre su piel, resaltando cada curva y contorno. Mi corazón se aceleró al pensar que esta sería la última vez que compartiríamos este espacio sagrado juntos. Mientras nos desnudábamos, sentí una mezcla de emociones. Emoción, tristeza y un abrumador sentimiento de gratitud. Quería memorizar cada centímetro de él, cada suspiro y gemido, la forma en que su cuerpo respondía a mi toque. Nos tomamos nuestro tiempo, saboreando cada caricia, cada beso, como si intentáramos grabar este momento en nuestra memoria para siempre. Cuando finalmente nos reunimos, fue como si el mundo exterior dejara de existir. Nuestros cuerpos se movían en perfecta armonía, una danza de pasión e intimidad que se sentía trascendente. La conexión que compartíamos era palpable y podía sentir el amor irradiando entre nosotros, entrelazando nuestras almas de una manera que hizo que todo lo demás se desvaneciera. Me sentí vivo, cada toque, cada beso encendía un fuego dentro de mí. Estaba perdido en él, consumida por la experiencia, sabiendo que este era el mejor sexo que había tenido en mi vida. No solo por el placer físico, sino por la conexión emocional que nos unía. Con cada empujón, cada jadeo, sentí el peso de nuestra inminente separación amplificando la intensidad de nuestra unión. Pero a medida que avanzaba la noche, la realidad volvió a aparecer. El conocimiento de que esta era nuestra última noche juntos se cernía sobre nosotros como una espesa niebla en el calor de la pasión. Ambos luchamos por ignorarlo, pero finalmente el peso emocional se volvió demasiado difícil de soportar. Después de un momento de silencio, nos retiramos un poco, mirándonos a los ojos mientras yacíamos entrelazados en la cama. Después, el mundo se sintió a la vez bien y dolorosamente mal. Podía sentir el calor de su cuerpo junto al mío, pero debajo de esa calidez había un velo de pérdida inminente. Fue una extraña contradicción. La alegría de estar juntos a pesar de la angustia de lo que estaba por venir. Finalmente, encontramos el coraje para hablar de ello, nuestras palabras cargadas de emoción. Ambos entendimos que una relación a larga distancia sería una lucha, un tormento que solo lo haría más difícil para nosotros. Por mucho que me doliera, sabía que era la decisión correcta. Podríamos prolongar lo inevitable o apreciar los recuerdos que habíamos creado y separarnos en buenos términos. Esa noche compartimos lágrimas,
de esas que resultan catárticas, pero desgarradoras. Fue difícil dejarlo ir, despedirme de la mejor pareja que había tenido. Pero también sabíamos que nuestras partes estaban divergiendo y que era hora de honrar esa realidad. En los momentos tranquilos antes del amanecer, cuando las primeras luces atravesaban las cortinas, nos abrazamos con fuerza, sabiendo que ese sería nuestro último abrazo. Aspiré su aroma, la sensación de su piel contra la mía, la forma en que su corazón latía al ritmo del mío. Fue un momento suspendido en el tiempo, una despedida agridulce que resume el amor que habíamos compartido. Cuando finalmente llegó el momento de irse, nos quedamos en la puerta, ambos reacios a despedirnos. Con un último beso sentí el peso de todo lo que habíamos construido juntos. Cada momento de risa, cada sueño compartido inunda mi corazón. Mientras se alejaba, sentí que un vacío se apoderaba de mí. Lo vi irse, una mezcla de tristeza y gratitud me llenó. Él había sido mi mejor socio y nuestra conexión me había traído la alegría más profunda. Los recuerdos que habíamos creado juntos quedarían grabados para siempre en mi corazón, un recordatorio del amor que habíamos compartido incluso si ya no estuviéramos juntos. En ese momento me di cuenta de que si bien la distancia nos separaría físicamente, el amor que habíamos construido siempre seguiría siendo una parte querida de mí.